Sánchez, cabrón, por tu puta culpa estamos aquí rompiéndonos la puta espalda como jabatos, mientras que tú estás dándole bendiciones y todos los beneficios a los moros y a todos los musulmanes que están aquí ilegalmente, ¿vale? ¿A qué partido no votaríais ni aunque os apuntaran con una pistola? A Vox. Vox. Sí. Vox. A Vox. Obviamente a Vox. Sinceramente, Vox dice la verdad delante de todo. ¿Lo están haciendo mal, sí o no? Los hombres son lo peor, obviamente. Estas dos muchachas. Mis amigas. Que si la mujer del presidente es transexual, que me suda los huevos. Tú, en teoría, como presidente querías aportar a España y todo, pues trayendo a musulmanes ilegales aquí, encima que nos están literalmente robando, maltratando y seguramente violando a mujeres. Por cómo está montado el sistema, llegar como a algún sitio que beneficie como a la sociedad en general y no solo al grupo de hombres blancos, ciseteros, ricos. Yo prefiero Vox, que es un partido realista. Odiamos a todos los políticos, son unos ratas y gilipollas. El socialismo es una basura. Os van a mentir por todas partes. Yo creía en el socialismo y yo creo que en el socialismo es lo mejor, pero sé que es una puta mentira de mierda, porque todos los socialistas han mentido siempre. Siempre han mentido. Entonces, votar a Vox, que no os van a mentir, aunque sea una mierda Vox, os van a mentir, pero va a ser la verdad. ¡Sí! Alcohol de la hostia y borracho perdido. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Politiquero. Dicen que los borrachos siempre dicen la verdad. En una época en la que muchos tienen miedo de expresar lo que piensan, qué mejor lugar para hablar de política que en plena fiesta. Hoy os presento una nueva sección del canal, Política de Fiesta. Y sin nada más que añadir, dentro vídeo. ¿Qué haces aquí hoy? ¿Cómo te encuentras? Es un miércoles, no hay nada que hacer y Marina está lleno, sinceramente. Poco dinero, bares, alcohol de la hostia y borracho perdido, básicamente. El objetivo es volcar. Sí, hemos salido de fiesta para emborracharnos. Beber Sí. alcohol. Esa Sara, no se llama Sara, ¿no? María. Repartir tarjetas de mi bar. Avenida Diagonal 241. Ponerme hasta el culo. Salir de fiesta. Bien, bastante relajada, un dirty de chavas, bailando con las dolls, poco más. ¿A qué partido no votaríais ni aunque os apuntaran con una pistola? A Vox. 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 Sí. Vox. Sinceramente no volvería a Pedro Sánchez ni de coña. ¿Votaste a Pedro Sánchez? No, porque acabo de cumplir 18 y no tuve edad suficiente para, o sea, no tuve la edad para votar. Pero, pero- para el siguiente voto votaré a Vox. A Vox. Obviamente a Vox. La democracia representativa es una mierda. ¿Por qué? Se tiene que hacer democracia directa. Que la gente se eduque Por todo lo que y representa. y que se voten las cosas, no el partido, que se voten las cosas. Hasta ahora diría PSOE, porque está cargado todo el país. Y bueno, la extrema derecha, bueno, entre muchas comillas no, pero bueno, no sé, en general ningún partido, porque todos mienten y es una porquería. ¿Qué está pasando aquí? Junts per Catalunya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siento que van a robar más dinero que su puta madre. Yo prefiero Vox, que es un partido realista, donde hay cosas malas, que no siento que estén bien, pero sé que las van a hacer. ¿Por qué? Porque como, a ver, como bien han dicho, por lo que sea, el colectivo LGTBIQ+, no solo el colectivo, sino mujeres, personas racializadas, tal, creo que no están dentro de su campaña política y además que yo de esta escuela en el cole no quiero torear, o sea, nada que ver con hacer daño a animales ni a personas, están pues en mi ideología. Ella es perfecta. Y además que soy pobre. Es perfecta. ¿Cómo voy a votar a Vox si soy pobre? Clase obrera, todos somos de clase obrera. Nunca jamás votaríamos a Vox. Yo básicamente votaría a Vox porque en plan, aquí en este país hay que en plan, no por nada, pero o sea, yo no estoy en contra de que los musulmanes con papeles que quieran venir a trabajar aquí pues se pueden quedar tranquilamente, pero los que están sin papeles eso es ilegal y sea por activa o por pasiva, si no tienes papeles eso significa que estás en este país ilegalmente y tú evidentemente hay que echarlos porque evidentemente estás aquí ilegalmente. ¿Por qué nunca votaríais a Vox?
Porque Vox viene del franquismo y porque pues... No, literalmente por lo que representa. Están retrocediendo. Anti-inmigración, conservadores y Literalmente, o sea, por todo lo que representan. Pero no progresista de Los woke, valores. de eso, de woke y que sumar y no sé cuánto, sino progresismo de verdad, de que la gente viva mejor, no de que si los LGTB, que eso está muy bien, pero que se tiene que ser progresista de verdad, que la gente trabaje menos, eso es la utopía y lo que se tiene que conseguir, que la gente trabaje menos y viva mejor, porque es lo que todo el mundo quiere. O sea, mis padres han dejado la piel día, noche, semana, fin de semana para que yo tenga unos estudios dignos, aunque sea la escuela pública, que vale dinero igual, como para que yo luego vote a Vox, nada que ver. Un partido que está oprimiendo derechos, ¿cómo se llama? Derechos, ¿cómo se llama? humanos, Fundamentales, yo qué sé. humanos, no debería ser legal. No, literal, nada. Ya está. Unos mínimos. Que es de respetar los derechos humanos. Y si no respetan, fuera. Que nos quieren mandar a terapia de Eso. Y no, somos personas que tenemos derecho a amar, a lo que sea. ¡Sí que sí, maricón! No votarías al PSOE, dices que se ha cargado el país. ¿Por qué sientes eso? Pues porque al principio empezó que en plan iba a prometer cosas y después no las iba a cumplir. Entonces, ¿para qué prometes si después no vas a cumplir? ¿Me entiendes? Es un poco... No sé, el pueblo ya está cansado, te quiero decir. O sea, próximas elecciones, venga, Sánchez a la calle. ¿Tú crees que a lo mejor la izquierda actual... ¿Cómo? Tienen que quitar el salario mínimo, ¿no? Eso, Vox. Bueno, Sí, Vox. Vox está en la mierda, de verdad. Ya no, que me quedo sin trabajo de niñera yo. ¿qué pregunta era? Sí, ¿tú Tía, crees que...? tú votas a Vox. A mí es que yo no soy de extremos, no. Pero... Pues yo soy de extrema, de izquierda. Sé que Vox va a ser realista. Dalai, no intervengas, no intervengas. ¿Tú qué opinas de esto? No he escuchado nada de lo que le has Vete aquí, bro. preguntado. No sé nada de lo que le has preguntado al colega, pero No, de lo que ha ya dicho solo él. con ¿Qué lo que- opinas de lo que ha dicho él? sinceramente de lo que ha dicho él y de lo que dicen la gran mayoría de españoles de cualquier tipo de pensamiento político que tengan, ya sea Vox, PSOE, PP, lo que sea, opino que la verdad es que me da igual porque yo con la política pienso que agarres al partido que te agarres, no va a tener... No sé de qué te ríes, pero yo sinceramente me parece que se llama apolítico. Perdón. Yo soy Es que me hace mucha gracia, mi amigo, pero... O sea, yo pienso que no la me hace- política- no me hace gracia por decir cosas serias, ¿sabes? Me hace sí. Vale, me hace gracia o sea, por eso. Yo pienso que la política realmente, por lo menos en la época en la que estamos ahora, no está ayudando en nada. O sea, ningún tipo de partido político. Van volcando, pero saben lo que dicen, ¿eh? De verdad lo digo. Estamos muy seguras de lo que decimos. Hay que respetar los derechos humanos. Exacto. Pregunta, ¿qué vas a ¿Y decir? por qué creéis que actualmente en España Vox es la primera fuerza entre los jóvenes? Es la fuerza más popular. Porque el discurso derechista es muy fácil de... Rollo, es muy fácil, da ideas muy simples a problemas muy complejos. Entonces, gente que no quiere estudiar y no quiere aprender, da de respuesta a gente que... Como... perdón, es que voy un poco... No, dilo. María, estás Pero- Dilo, reina. Es como la derecha da respuestas simples a problemas complicados. Entonces, es muy fácil repetir un discurso súper planeado y súper como cuadriculado en una cosa sin plantear que hay vidas humanas y cosas que valen la pena, ¿sabes? Detrás. Exacto. Yo opino lo mismo que mi amiga. Exactamente. Es que yo, a ver, yo no soy del mismo partido que ellos. ¿Cómo? ¿Eres qué? No soy del mismo partido que ellos. Pero ¿Qué que no es partido eres? partidos. Es que yo Nadie es tampoco de, soy de ningún partido. nadie es de un partido. Tipo, yo en ningún momento he dicho que sea un partido. Pero tú no te consideras tan de izquierdas, podríamos Yo no decir. soy Eres más, extrema. como más de centro. Sí. ¿Qué significa ser de centro para Claro, ti? eso digo. Pues que yo ni me mojo para eso ni me mojo para lo otro. Soy... Pero no podéis no votar, es decir, yo teniendo la puta mayoría... Pues me suda los cojones, tío. No voy a querer contribuir a... O voto a un partido de estos que son... Voto a un partido que sé... Voto a un partido de estos que sé que no... Voto a un partido de estos que sé que no va a ganar y a tomar por el puto culo. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Realmente, ¿por qué tenemos que participar en un sistema Has que dicho que no votabas al no es principio. legítimo? Que no nos va a ayudar? Fuera. Yo creo que la gente lo que tendría que hacer
es no votar y cambiar el sistema. Yo teniendo la mayoría aún no he votado. Tengo una pregunta así. Ahora mismo, ¿vosotros sois residentes de España? Yo sí, yo tengo NIE. Vale. Yo también. ¿A quién votaríais? Si hubieran unas elecciones dentro de 2 semanas, ¿a quién votaríais? Mira, yo en eso voy a ser sincero, yo no tengo ni idea, la verdad, porque... Votar en blanco es lícito, ¿eh? o en nulo, o no votar. No tengo ni idea. ¿Por qué? Uno, tengo NIE, papi, no puedo votar. No puedes votar. Yo tengo nacionalidad. Vamos a la casa. No te puedo mentir en eso, tío, yo no lo sé. Tendría que informarme un poco más. No te puedo hablar de algo que no sé, así que lo dejo a ver qué dice. Yo soy muy ignorante por el tema, pero si con tal que haga bien este país, ¿sabes? Sí, pero más allá de comunismo, capitalismo, la gente que no vote, porque el sistema, más allá de que si se hacen políticas de izquierda o de derecha, el sistema es una mierda. Quiero decir, los políticos no van a favor de la gente. O sea, el debate es izquierda o derecha, liberalismo o comunismo. Es lícito que sea el debate así. Pero lo que se tiene que hacer, aunque seas de derechas o de izquierdas, es criticar al sistema democrático. Es que es ¡Puta imposible Vox! estar desacuerdo con este tema. Al final también desde el feminismo creo que le hemos hecho un poco mal al no incluir a los hombres, porque entonces se sienten un poco como fuera de onda o oprimidos, y al final hay que incluirlos para que también entiendan que es su lucha, y no solo el feminismo, sino obviamente yo como mujer blanca no puedo luchar por todas las mujeres o personas negras, pero sí que entiendo su lucha, ¿sabes? Tú estás poniendo muchas caras, no estás muy de acuerdo con lo que está diciendo. Yo voy muy mal, no me tengas en cuenta. Sí, la verdad que sí. ¿Podrían haber algunos que ayuden mucho más que a lo mejor los actuales? Sí, pero lo que van a acabar haciendo tampoco va a acabar teniendo el mismo sentido, ya sea por mentiras, por comportamiento, por leyes que no te entran en la cabeza. Entonces pienso que actualmente la política en España, seas del partido que seas, yo no estoy de acuerdo con ninguno. ¿Crees que el feminismo no ha incluido a los hombres? A ver, yo creo... hombres, ¿no? Claro, o sea, al final tenemos que luchar las mujeres, pero también si les estamos diciendo que lo están haciendo todo mal, se van a... O sea, yo tengo un hermano pequeño, ¿vale? Entonces, si todo el rato le estás diciendo, estás haciendo esto mal o estás haciendo esto que no es así, al final no va a intentar entenderte, va a intentar ponerte en su contra, porque al final los adolescentes lo que ven es todo lo que sea revolucionario, no sé qué, pues vamos a por ello. Sinceramente, Vox dice la verdad delante de todo, aunque sea una mierda la verdad. Aunque la verdad, en verdad, realmente no me guste, pero sé que es la verdad. Al final las verdades duelen a veces, ¿no? Duelen a veces, pero prefiero que un partido de izquierdas que me mienta a un partido de Vox, de derechas, que me diga la verdad. Y que diga la verdad y que haga que España sea mejor. Porque yo soy español. Tío, pero tú que hablas catalán, que eres una persona que tu familia se ha criado hablando catalán y todo. Qué buen interrogatorio tenéis aquí. ¿Tú sabes lo que pasaría con un montón de, por ejemplo, cadenas de televisión, TV3, todo lo que tenga que ver con... Y yo a mí Cataluña y todo esto, realmente me da igual. Y también con los inmigrantes, pero... Sí, lo sé. Pero sé que este año va a ser una puta mierda, porque la gente va a pensar, ¿qué cojones está haciendo esto con la gente? Pero después de 2, 3 años, la gente va a pensar, uy, qué bien está España, ¿no? ¿Qué cojones? Pero tú crees que lo estás haciendo mal, ¿sí o no? O sea, yo lo he hecho fatal, yo a mi hermano le he dicho... ¿Los hombres lo están haciendo mal, sí o no? Los hombres son lo peor, obviamente, sí. Vale, entonces, ¿por qué no hay que decirles que lo están haciendo mal? No, hay que decirles que lo están haciendo mal, pero desde una forma educativa y no punitivista, por así decirlo. Punitivista es desde el castigo. ¿Sin castigo? O sea, no, con castigo, obviamente. Vale, o sea, si vienes a la puta cárcel y te quedas 20 años, no, 3, 4 y sin... Pero si tú a un chaval de 5 años ya le estás diciendo, no, es que el rosa solo es de mujeres, o el lila es solo de mujeres, o no puedes ir a una manifestación porque es solo de mujeres, pues obviamente no va a entender los valores que tú le estás diciendo. Llevamos, 6 o 7 años de gobierno del PSOE y el país está yendo bastante mal y mucha gente realmente está culpando a la ultraderecha o cosas así. Sí. ¿Por qué crees que culpan a la derecha o a la ultraderecha y no al presidente, al partido que está en el poder ahora mismo? Yo creo que principalmente por el darse cuenta de que has votado mal, ya directamente le echas la piedra a otra persona. Es como, bueno, que cargue con el muerto.
¿sabes? No sé. Yo aporto un capitalismo de la hostia, 400 euros este mes. 400 euros. Es que yo soy muy consumista. Yo aporto la capital al país. Yo digo de valores, si tú ya le estás poniendo la palabra feminismo, que es como algo que ya lo tiene muy tachado, a lo mejor los valores sí que lo tienen incluidos, pero no tienen como presente la palabra feminismo por el que viene de fem, de femenino. Esa es la única respuesta válida que tendría que haber. O sea, que sí que la igualdad habla de igualdad entre hombres y mujeres, pero no lo está entendiendo así, entonces habría que darle una vuelta como a lo mejor se está haciendo en, yo qué sé, en Cuba o en países de Latinoamérica, que sí que los hombres están mucho más incluidos que aquí en España. Que empiecen con un referéndum y que salga alguien que ponga los papeles sobre la mesa, pero con todo. O sea, tú a día de hoy, si mañana hubiera unas elecciones, ¿a quién votarías? A nadie. ¿Qué votarías? Voto en blanco. O sea, mi voto que se lo queden. ¿Diréis que ahora mismo en España hay un capitalismo, un sistema capitalista? Un capitalismo de libre mercado. Bueno, si son de izquierdas sigue habiendo capitalismo. Si habéis nascut a la Revolución Francesa... Jo vinc a dir. Espérate. Si habéis nascut a la Revolución Francesa, el liberalismo estaría de puta mare. Però ara l'acumulació de riquesa no està bien. Vull dir... No, confirmo. O sigui, s'hauria de distribuir la riquesa. O sea, ¿tú preferirías vivir en un país más socialista que en un país capitalista? Però socialista de veritat, no que hi hagi dictadures, saps? Pero el socialismo es una dictadura, ¿no? Es una dictadura del proletariado. Depèn de com el govern estigui configurat. Vull dir, si el govern un país socialista que no haya sido una dictadura? No. Entonces? Vull dir, a veure, a la URSS es va aconseguir un nivell de vida bastant bé. A Cuba no perquè va tenir bloqueig. Però jo crec que... Yo soy una miqueta idealista. Si decimos los hombres se sienten... Exacto, no son todos los hombres. ¿Pero siempre son hombres? Bueno, que siempre sean hombres no significa que sean todos los hombres, porque no Pero todos los hombres es son como malos. ahora el caso este que ha habido en Torre no sé qué, que le han dado una paliza a un hombre mayor y están dando caza a todas las personas negras. Obviamente casi todas las personas que violan son hombres. ¿Cómo no vamos a decir todos los hombres y casi todos son hombres? No digo que se vaya en contra de las personas racializadas, nada que ver. Si fuera al revés se vería fatal, pero como se está yendo hacia una minoría, pues se ve de puta madre. Terrible también. ¿Por cuál te decantarías más? Por el partido de la Oriols. La Alianza Catalana, ¿no? Sí. ¿Y qué opinas de la gente que dice que es un partido fascista, de extrema derecha? ¿Por qué dicen eso y qué opinas de eso? Yo en general pienso que es desinformación. O sea, yo creo que si te lees bien la pancarta, no sé, es eso, leerte bien la pancarta y todo lo que ponen y ya está. Que cada persona haga lo que quiera. Yo, pues voto o sea, yo si tuviera que votar, votaría ese partido. Por todo lo que prometen, en general. Tú me has dicho que realmente cuando alguien vive tiene que estar 20 años en la cárcel, ¿no? Tiene que pasar su vida en la cárcel prácticamente, ¿no? O sea, estamos de acuerdo con eso, ¿no? No hay justificación. O sea, pica, paca y que te ponga. Es decir, te está poniendo el dolor de la otra persona. ¿Y qué opináis de que Vox es el único partido que está a favor de la cadena perpetua para violadores? Pero al final, o sea, la cadena perpetua, si te tienen en la cárcel para siempre, pero no te reeducan o no te dicen cómo tienes... Es que no estoy mirando la cámara, se me olvida, perdón, Se lo está soltando verdades, corazón. Está soltando verdades. Si no te están diciendo como lo que estás haciendo mal, al final depende de cómo tú hayas crecido, no sabes si lo estás haciendo bien o mal. Si a ti desde pequeño te han enseñado que tú como hombre tienes que ser superior a todas las mujeres o a las mujeres en general, al final es un acto de superioridad. Entonces, si a ti no te enseñan a lo mejor en la cárcel que lo estás haciendo fatal, da igual que sea cadena perpetua o no perpetua, que a lo mejor en la cárcel lo sigues haciendo. ¿Por qué creéis que ahora mismo en España Vox es la primera fuerza en intención de voto en los jóvenes? Porque creo que puede poner un poco de justicia en ese sentido para hacer que España más o menos pueda funcionar medianamente bien. Es como cuando dicen vamos a echar a todos los hombres inmigrantes a su país, bueno, pero es que en su país van a seguir violando, tú los eches o no si no están en la cárcel. ¿Crees en la reinserción? Soy integradora social, así que en teoría sí. Perfecta, aplausos pero ya, para todas. Acaba ahora la entrevista. ¿Tú quieres decir algo? No, yo pienso que todo el rollo de la cadena perpetua es como una cosa muy complicada porque es lo que ella dice. Al final, yo pienso que prisión tendría que ser eso, más enfocado como a la reinserción, a la educación de las personas para que realmente se puedan
a ver, queda un poco feo decirlo así, pero comportar. Yo tampoco soy rico, pero a mí lo que me interesa es que la gente viva mejor. Y para que viva mejor creo un sistema más socialista, más de izquierdas. La gente de derechas... la política? No sé, la gente de derechas cree... Era un sing igual que Filo, ¿eh? Era un sing igual que Filo. Espérate. La gente de derechas cree que lo mejor para ellos y para la gente que la envuelve, que eso es normal, es un sistema más libertario, que se paga menos impuestos y que puedan gastar más en sus cosas que le apetezcan. Que tú me digas que no, los cadena perpetua en la cárcel, vale, y después tengan unas condiciones de puta mierda, pues a ver, yo lo que... o sea, yo preferiría que hubiese como una reinserción a no que solo tengan ahí a gente en la cárcel. No, o sea, no debería ser la cárcel un lugar para castigar a la gente, sino para rehabilitarla y reinsertarla en la sociedad. Obviamente tienes que saber que lo que has hecho está mal y de alguna forma que haya algún tipo de castigo que ya es estar privado de tu libertad, que eso ya es un castigo heavy, pero obviamente una reinserción que no es solo con que estés solo en una celda o con una persona y que a lo mejor la persona que va a violar a otra persona en la cárcel. Es que es eso, es... Ay. María, habla, por favor. Es mejor un sistema en el que cada ciudadano tenga el control de su dinero y de sus recursos, o es mejor que lo controle el Estado? Sí, que no me ¿Qué cobren es por mejor tirar la puta realmente? basura. Pero ¿sabes? eso no es. Yo creo que no es que yo creo que el Estado tiene que ser una herramienta para que la gente impuestos y tener el metro gratis. Sí, eso sí, pero es que tampoco estamos en un socialismo, ni en un comunismo, ni nada. Estamos en un capitalismo puro. Yo creo que el Estado se tiene que utilizar para que la gente viva mejor. ¿A qué partido votaríais en España? ¿Sentís que haya un partido que os represente? ¿Y votaríais o no? Me cae muy bien. No sé si es por TikTok, pero Rufán me cae muy bien. Amor, es por TikTok. Lo siento, dice una cosa. A mí también. Factos, quizás TikTok, pero me cae a tope de bien. A mí también. Sí, sí. A mí lo de la palmera que tiene al lado me conquistó. A ver, yo creo que es como muy difícil realmente verte representado por un partido. Es muy difícil. Porque sí que es verdad que sí que hay algunos que dices, vale, por lo que dicen, ok, vale, pero después realmente cuando toca como ponerse, ya por cómo está el sistema montado, es difícil llegar como a un mundo que... Igualmente, que si tú propones algo, pero todos los demás te dicen que claro, ¿qué por eso, vas a que es hacer, difícil ¿sabes? ya por cómo está montado el sistema, llegar como a algún sitio que beneficie como a la sociedad en general y no solo al grupo de hombres blancos, ciseteros, ricos. Entonces como, bueno... Está hablando perfecto. Estas dos muchachas, mis amigas. Pero el problema del capitalismo es la acumulación de la riqueza. Yo lo que he dicho antes, que si yo viviese en la Revolución Francesa, yo estaría a favor del liberalismo y del capitalismo. ¿Pero crees que el problema es la desigualdad o la pobreza? El problema son las dos, porque la desigualdad la pobreza es por culpa de la desigualdad. Sí, claramente. O sea, si unos tienen poco es porque otros tienen mucho. Claro, porque los recursos son limitados, quieras o no, son limitados siempre. Vale, Aunque sean limitados, tenéis un mechero, ¿no? O sea, al final a un partido de derechas, obviamente no, de la izquierda también, como intentan a ver quién la tiene más grande, pues también es un poco difícil, pero obviamente a la derecha nunca, entonces yo siempre intento no votar en blanco, porque al final el voto en blanco se va a la persona más votada, entonces pues si la persona más votada es Vox, no me haría ni puta gracia tener mi voto en blanco para ellos, pero siempre algún partido de izquierdas, la verdad. Roger, deixem aquí parlant de tu. ¿Parlo sobre qué? La política. Estem a favor. Estamos hablando Tal que diga el Roger, Natalia, no digas eso, que sí que eres verdad. que no, que yo soy a favor. Roger, Yo la verdad es que no tengo ni idea. El día que tenga que votar pues me leeré las... No soy menor. Acabas de hacer 18. No, tengo 19 y voy a hacer 20. Ah, claro, pero no ha habido todavía votaciones. Rollo, el día que tenga que votar creo que me miraré las... ¿Cómo se llama? Las papeletas, a rufiar. Sí, o sea, el programa electoral. El programa Porque electoral. dicen que van a limpiar las playas de Madrid. ¿Qué playa? Sí, que es verdad. No sé, la verdad es que... ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Han dicho que van a limpiar las playas en Madrid. Correcto. Soy disléxica, pero no tanto. Hay una playa artificial, pero dudo que puedan hacer mucho con eso. Orgullosos de ella.
Mejor que la Barceloneta, tampoco muy difícil. No, es que... ¿Quieren me acuerdo de mentiras y que la te verdad? lo que está diciendo. Hay de todo. Es que ya está. Ahora estamos hablando del capitalismo, el socialismo, Teo, tal. ¿Tú cómo espérate. lo ves esto? Capitalismo o socialismo. Capitalismo o socialismo. Va, Teo, da tu opinión. Uy, perdona. Mira, yo sinceramente no creo tanto en el socialismo, porque creo que el capitalismo es lo que rodea al mundo, básicamente. Porque, sinceramente, todos pagamos por algo, todos vivimos por algo. ¿Sabes? Aunque el TikTok me haga caso, el cámara no me haga caso, puto cámara, que no se esté enterando de nada. Estamos de acuerdo de que no os gusta Vox, pero ¿qué opináis de el PSOE, de Pedro Sánchez, del partido que está en el poder ahora, y el partido que está tomando las decisiones y que está afectando a nuestras vidas, para bien o para mal? Al final el PSOE está haciendo lo que puede. En plan, obviamente no lo está haciendo lo mejor que se puede, pero al final... Sí, aquí está hablando muy bien, está hablando muy bien. Nos vamos moviendo. Lo podríamos hacer, podemos ir andando. No es mi favorito, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Claro, ya está. O sea, se hace lo que se habla. Bueno, sí, vamos por ahí. Sí. Pero si solo habla ella, o sea, lo hace genial. Voy muy borracho, primero de todo. Segundo de todo, el socialismo es una basura. Os van a mentir por todas partes. Yo creía en el socialismo y yo creo que en el socialismo es lo mejor, pero sé que es una puta mentira de mierda, porque todos los socialistas han mentido, siempre han mentido. Entonces, votar a Vox, que no os van a mentir, aunque sea una mierda Vox, os van a mentir, pero va a ser la verdad. Ah, ¿qué tal? Por poneros aquí, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gustaría hacer una entrevista para mi canal de YouTube? Sorry, pero... Odiamos a todos los políticos, son unos ratas y gilipollas. Nuevos candidatos con nuevas ideas, por favor. No me representa ninguna. No, pero es verdad, todos los políticos no valen la pena, pero al final alguien te tiene que más o menos... De lo peor... Está suspirando mucho. Carla, opina. A ver, yo estoy de acuerdo que, bueno, por lo que ya he dicho, que es muy difícil realmente verte representado por un partido político. Y sí que hay mucha gente que dice que vale, que son ratas, que tal. No lo sé, son cosas que personalmente no me quiero meter, porque es que si no es vivir mucho como siempre en el pesimismo y la verdad como que eso no va a ayudar a nadie, no va a ayudar a hacer avanzar el país, yo pienso. ¿Tú sabes de política? Un poco. Pues estamos hablando de eso. Estamos hablando de echar a Pedro Sánchez de una vez, ¿vale? Pues de puta madre. ¿Tú qué opinas de esto, de echar a Sánchez? Bueno, a ver, ya ha hecho las cosas mal como presidente, según el voto popular, tampoco sé mucho de política, pero si ya la gente te pide que te vayas, ¿sabes? Has sido elegido, has estado elegido ya 2 veces consecutivas, para mí eso es raro, ¿sabes? Porque en teoría partidos como el de Vox salían ganando las encuestas populares, es un poco raro también que haya salido el PSOE otra vez, para mí, no quiero meterme en polémicas tampoco, pero yo creo que a lo mejor haría falta un cambio de aires, ¿no? Para probar. O sea, al final es eso, al final Pedro Sánchez creo que lleva 7 años en ¿Lo pongo en medio? Sí, sí. Claro, repite lo que estás diciendo. Sí, Pedro Sánchez lleva creo que 7 años gobernando y al final se ha enfrentado a cosas que también salían un poco de sus manos. Que haya una Dana y que el del PP de Valencia no anuncie, pues al final tampoco era su culpa. Que luego lo que han hecho de chuparse la polla en plan, venga, era tu culpa, era la mía, estaba muy mal, obviamente. Pero al final se hace lo que se puede con lo que se tiene. Si tú estás intentando que a los jubilados les suba un 50% lo que están cobrando y todos los demás te dicen que no, ¿qué vas a hacer? Sí, pero te voy a decir, el PSOE tampoco es aquí... No. O sea, no, yo no estoy diciendo que sean nuestros salvadores ni los mejores del mundo mundial, pero al final le están haciendo lo mejor que pueden y mejor que el PP. Si estuviera Pedro Sánchez delante vuestro ahora mismo, ¿qué le diríais? Creo que la mayoría de este país, si tuviera a Pedro Sánchez enfrente suya, seguramente le insultaríamos a muerte, le diríamos de todo, como sucedió en la Dana de Valencia, básicamente, que todos fueron a por él, le destruyeron el coche y todo. Pues creo que la mayoría de todo el país en general, simplemente lo que haríamos es insultarle a muerte. Seguramente Ahora quiero que hagas esto, quiero que mires a la cámara
y te imagines que Pedro Sánchez va a ver este vídeo, ¿vale? Imagínate que Sánchez va a ver este vídeo. Quiero que le hables a él y le digas lo que sientes. A la cámara. Valen los insultos, sí, pero valen los Puedes decir lo que tú quieras, lo que tú le dirías si él estuviera. Mira la cámara, bro. Si me paso de insultos, censurarlo, en plan, ponerle pitido o algo así. ¿Cuál crees que podría ser la solución a todos estos problemas que tenemos en el país? Porque claramente las cosas cada vez van a peor, no estamos en un buen momento y bueno, llevamos como 6 o 7 años de gobierno de un partido supuestamente de izquierdas, ¿no? Al final la política es muy difícil y hasta que la gente que está en plan, por ejemplo, está gobernando el PP, vale, pero si al final los que están en contra, la oposición, no están apoyando las reformas, o sea, que no se mira por el pueblo, solo se mira por a ver quién gobierna y ya está. Si al final no están mirando por el pueblo y la gente que está en la oposición lo único que hace es sacar trapos sucios de los que están justamente en el gobierno, es imposible hacer algo. Si el PP, Vox o Sumar, que son los que están en el otro lado, ayudaran un poco al gobierno, las cosas irían mejor, pero si obviamente lo único que están sacando, que si la mujer del presidente es transexual, que me suda los huevos, que si no sé qué, pues obviamente el país nunca va a ir mejor. Yo creo que España tiene un gran problema a la hora del compañerismo y el que los políticos quieran el bien para el pueblo. Y ya está. Si estuviera Sánchez aquí mismo, ¿qué le dirías? Sánchez, cabrón, por tu puta culpa estamos aquí rompiéndonos la puta espalda como jabatos, mientras que tú estás dándole bendiciones y todos los beneficios a los moros y a todos los musulmanes que están aquí ilegalmente, ¿vale? Necesito, o sea, tú como presidente, tú en teoría como presidente querías aportar a España y todo, pues trayendo a musulmanes ilegales aquí, encima que nos están literalmente robando, maltratando y seguramente violando a mujeres. Sí, Las te están violando, eso es así. no, encima violando a mujeres, o sea, ¿tú qué estás haciendo para este país? Porque lo único que estás haciendo es hundirlo todavía más, ¿vale? Lo único que tenías que hacer simplemente era aportar más ayuda a los españoles y poner un poco de justicia y dejar, evidentemente a los musulmanes que no tienen papeles no pueden entrar a este país. Y mucho menos les puedes dar ayuda y les puedes dar todos los beneficios a ellos, porque nosotros estamos aquí dando de nuestra parte para que este país siga adelante y tú lo único que estás haciendo es echarnos para atrás. Así que por favor, vete ya de una vez, haznos un favor y vete ya de este país. Si eso lidera a otro país, pero literalmente a este país no vuelvas nunca más. Porque si te tuviera enfrente ahora mismo, si me estás escuchando, ojalá que me escuches, espero que rectifiques un poco, consigas un poco de reflexión en tu vida y entiendas que lo que has hecho está mal, ¿vale?